la parábola de el samaritano y del buen prójimo. Le parece todo el prójimo. Dice que un hombre pasaba, iba camino a un lugar, y cuando pasó encontró a un hombre tendido por el camino, que había sido asaltado por los ladrones, que estaba herido. Antes habían pasado un poco de sacerdotes y de levitas, y todos lo miraban terrible y tenían derecho. Este hombre se detuvo, dice que lo ungió con aceite, que le dio vino, lo reconfortó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un posadero. Y en la posada le pagó al posadero y le dijo: cuídate, y cuando regrese, si algo hace falta, yo te lo pagaré. ¿Quién es el posadero? ¿Quién es el buen samaritano? El buen samaritano es el Señor Jesús, porque Él salió camino al Padre. En el camino encontró a la humanidad que estaba herida y había sido golpeada y estaba muriendo, y nadie le había dado el alimento, y nadie había tenido compasión porque nadie podía. Y Él recogió y la llevó al posadero, que es la iglesia. Y a la iglesia le dio la orden: cuídamelo. Fíjense cómo dice: cuídamelo, guárdalo. Y si algo te faltare de lo que te he dejado en provisión, cuando yo regrese, te lo pagaré. Uy, ojalá no se endeudara, ojalá el Señor se endeudara con nosotros, ¿no? Ojalá se endeudara con nosotros. Porque se imagina cuál es el pago del Señor. Por eso dice: cuando vuelva el Señor de la casa y encuentra el buen siervo fiel haciendo la obra, que le va a decir: ven y siéntate en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso no está hablando de regalar un zapatín a los niños pobres. Eso está hablando de dar la vida, que es la función de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la función de la iglesia. Y cuando está hablando, en un momento Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Dice que si nosotros no podemos, que si nosotros decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pero no amamos a nuestro hermano a quien vemos, estamos hablando una carrera. ¿Por qué? Porque la forma como Dios está formalizándose en este momento en este universo es a través de la iglesia. Cuando habla del hermano, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de la gente de la iglesia. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? El que hace la voluntad de Dios, el que oye la palabra de Dios y la hace. Cuando habla la Biblia de mis hermanos más pequeños, no está hablando de todo el mundo. Por eso es que la gente no entiende la palabra. Como dice, que cuando estabas desnudo y cuando estabas hambriento, pues, cuando a uno de mis hermanos más pequeños, entonces la gente se va a la calle y empieza a repartir pan, y con eso piensa que ganó la vida eterna. No, Señor. Porque no está hablando de la gente del mundo, sino de los hermanos de Jesús, que han recibido la palabra y la están haciendo. Y no está hablando de las cosas de este mundo, sino del Espíritu. Entienda que la desnudez espiritual y el hambre espiritual es de lo que Dios está hablando. Y la función nuestra es estar cuidando a quién, a los hermanos. Es que si en una iglesia empiezan a maldecir y a echar a la gente, ¿saben qué? Apague la luz y vamos a una sinagoga de Satanás. Sin ningún miedo podemos decirlo, porque está en la palabra. Si alguno odia a su hermano, el amor de Dios no está en él. Alguna persona me dice una vez: pero es que el saludo es como un recreo negro del culto. Y le dije: no, es parte del culto. ¿Qué? Acabamos de leer el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el aceite del Espíritu Santo, que desciende por las barbas del sacerdote. Es que el primero que tiene que estar en ese plan es ¿quién? El pastor. No, es que hoy en día, la palabra pastor está más deformada. Porque hoy en día el pastor es el que sale, llega en un carro blindado. Se entra por la puerta, hay una puerta secreta por donde entra, ¿no? Porque tiene que entrar por puerta blindada, porque ese hombre vale mucha plata, porque sus recursos son millonarios. Y entonces entra por la puerta blindada, está todo el mundo en el culto, y de pronto se apagan las luces, suena el redoble de tambor, aparece una luz fuerte, y este hombre sale vestido de blanco como si apareciera de la nada. ¡Aleluya! ¡Jesucristo! ¿Usted entiende qué es lo que le están diciendo ahí en ese mensaje de su vida? Que Él es Jesucristo. Que Él es el cambio de Dios en la tierra. Otra vez constituimos clero y laicos. Otra vez solamente hay un ungido, pero en la Biblia, en primera parte dice que la unción está sobre todos nosotros. Y entonces ahora después de que termine el culto sale corriendo para que nadie lo toque otra vez. Pero eso no es la idea de la Biblia. Dice que es como el aceite que desciende por las barbas del sacerdote, que desciende hasta el borde de las vestiduras. ¿Sabe qué es el borde de las vestiduras del sacerdote? Hay frutos y hay unas campanitas, dones y frutos. Y dice que es como el rocío de Hermón, que desciende, o sea, de Dios hacia. ¿Saben qué producía el rocío de Hermón? Un microclima en la región de Palestina, ahí en el río Jordán, para que haya cosechas permanentes, porque mantiene la humedad. El monte Hermón es un monte elevado, y ese frío que baja, esa agua condensada que baja, es lo que mantiene el microclima para que siempre haya cosecha. Para que siempre haya ¿qué? Frutos. Sí, en la iglesia donde no está el pastor metido, entonces no hay frutos. Y el pastor tiene que ser el que más sirve. ¿Quiere ser el mayor? Entonces es el que más sirve. El apóstol. Pero el apóstol ahora quiere decir que no se gusta. Pero usted dice la Biblia que el apóstol era el que dejaba todo y se iba a hacer una buena obra, una nueva obra. Eso es apóstol, eso significa apóstol. Apóstol no es el título que yo me indico. Apóstol es la obra que yo hago, de que soy capaz de tomar la obra, algún día pasará eso con palabra viva. Entonces, ya llegó el tiempo, entonces, por favor, Carlos Andrés, tome la obra y entonces me voy a hacer una nueva obra a Kathmandú. Eso significa ser apóstol. Mientras tanto no me puedo llamar apóstol. Mientras tanto es puro buchitú. Es la iglesia que el Señor está hablando. Es la iglesia que dice la Biblia. Pero en qué momento nosotros hemos sido tan tontos que nos hemos dejado como enceguecer. Hemos vuelto a caer en los mismos errores. El espíritu de error y el espíritu de Dios. Es la diferencia. Entonces estamos leyendo en Romanos capítulo 12, que dice que todo el cuerpo está funcionando como el cuerpo. Usted entiende que usted no puede despreciar a ningún hermano, que si usted desprecia a un hermano, usted es igual que Caín, que es hijo del maligno. Aunque no le caiga bien, usted tiene que amarlo. Amarlo es que estar preocupado por la vida espiritual de su hermano. Entienda eso. Amarlo no es que usted le llevó postres, gracias por los postres que estaban deliciosos de la tarde navideña. Pero eso no es amor. Amor es la vida. Amor es que usted está preocupado por la vida espiritual de esa persona. Pues yo no quisiera que él estuviera aquí porque me cae mal. Pues dice la Biblia que al contrario, sirva de agua y entiende que es agua, y que sirva de comida y entiende que es comida. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Usted tiene que estar antes más pendiente de esa persona. Es su obligación en Cristo, o si quiere ser hijo de Caín, pues sea hijo de Caín. Usted decide. En la iglesia ni se maldice ni se echa. Si un pastor maldice, está contradiciendo la palabra de Dios, porque Jesús dijo: bendecid a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen y os ultrajan. Entonces, si un pastor está maldiciendo, está haciendo evangelio de Satanás.
no hay problema en decir, no nos avergonzamos, aquí es nuestro.